Hoy hablaremos de los circuitos magnéticos. En este tema aprenderás las analogías existentes entre los circuitos magnéticos y los eléctricos, haciendo hincapié en la ley de Hopkinson, la cual es una expresión muy parecida a la establecida en la ley de Ohm para la electricidad, que permite resolver circuitos magnéticos que contengan un entrehierro, incluso de diferente material o distintas ramas en paralelo, calculando en cada caso su reluctancia equivalente. Como dijimos anteriormente, en las máquinas eléctricas se utilizan circuitos de materiales ferromagnéticos para conducir los campos eléctricos necesarios para su funcionamiento. El porqué en un material ferromagnético es porque tienen una permeabilidad mucho más alta que el aire o el espacio, y por tanto el campo magnético tiende a quedarse dentro del material. Con todo esto lo que disponemos es de un circuito magnético. Un circuito magnético es un camino cerrado de material ferromagnético sobre el que actúa una fuerza magnemotriz. Estos circuitos magnéticos pueden ser homogéneos, o sea que es de una sola sustancia, sección uniforme y sometido a igual inducción en todo su recorrido, o heterogéneos, que son varias sustancias distintas, secciones o inducciones, o coincidencia de estas condiciones. Estos pueden tener o no entrehierros. En todo circuito magnético se hace necesario saber calcular la inducción magnética que ocasiona una corriente dada en un arrollamiento determinado y sobre un núcleo de forma material y dimensiones conocidas, o al revés. Saber dimensionar un núcleo y un arrollamiento para producir una inducción magnética determinada. En el diseño o cálculo de circuitos magnéticos se ha de tener en cuenta: 1. Entrehierros mínimos menor que 0.03 milímetros. Se consideran acoplamientos magnéticos, es decir, como si fuera a continuación del material ferromagnético. 2. Trabajar con inducciones magnéticas que no superen el inicio del codo de la curva magnetización, es decir, no saturar el material. 3. Reducir el flujo de dispersión que puede producir la bobina o el entrehierro, dándole al circuito la forma más adecuada para su uso. Hasta en los mejores circuitos hay dispersores de flujo superiores al 10%. Ahora les hablaremos de la ley general del circuito magnético o ley de Hopkinson. Ley general de circuitos magnéticos o ley de Hopkinson. Para calcular un circuito magnético existe la ley general de circuitos magnéticos o ley de Hopkinson, cuya expresión es: para la demostración y entendimiento de esta ley partimos de lo siguiente. Supongamos que tenemos un toroide o anillo Bowland de sección uniforme. Dentro de él, la inclinación es. Como ya sabes, el flujo magnético es. Por tanto, sustituyendo podemos poner, y jugando con la expresión nos quedaría: al numerador de la expresión se le denomina fuerza magnemotriz y al denominador reluctancia magnética. Por lo tanto, el flujo magnético se expresa. Ahora hablaremos de las analogías y diferencias entre los circuitos eléctricos y magnéticos. Con la ley de Hopkinson podemos hacer una analogía entre las magnitudes y leyes magnéticas y eléctricas. También existen sus diferencias. En un circuito eléctrico las cargas se mueven a lo largo del circuito. En los circuitos magnéticos no existe movimiento de flujo. En los circuitos eléctricos la intensidad de corriente es constante, a no ser que existan ramificaciones. En los circuitos magnéticos hay pérdida de flujo al exterior, que puede ser a veces mayor que la que circula por el circuito. Ahora les hablaremos de las magnitudes y unidades básicas de los circuitos magnéticos. Por tanto, las magnitudes y unidades que se utilizan en el circuito magnético son: fuerza magnetomotriz, causa capaz de producir el flujo magnético, su unidad es el ámper. Flujo magnético es el número total de líneas de inducción que existen en el circuito magnético. Es la medida de la cantidad de magnetismo, su unidad es el Weber. Reluctancia magnética es la oposición que ofrece el circuito magnético al establecimiento del flujo. Esta depende de la naturaleza del material y de sus dimensiones. Su unidad es Henry a la -1. Inducción magnética es el número de líneas de flujo por unidad de superficie que existen en el circuito magnético, perpendiculares a la dirección del campo. Su unidad es el Tesla. Intensidad de campo, causa emanadora o excitación magnética por unidad de longitud del circuito magnético. Su unidad
es el AD sobre metro. Permeabilidad es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la inducción magnética existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de dicho material. Su unidad es W sobre A por M. También están la permeabilidad del vacío y la permeabilidad relativa. La relación entre todas. Ahora les hablaremos del circuito magnético en serie. Circuito magnético serie es un circuito magnético formado por varios tramos heterógenos acoplados uno a continuación del otro. Esta heterogeneidad se puede dar por estar formado de idéntico material pero de secciones diferentes o bien por ser distinto material, como sucede cuando hay entrehierro. Por ejemplo, si nuestro anillo de Roentgen se encuentra interrumpido por un espacio de aire, el entrehierro se puede considerar como un circuito magnético constituido por un anillo de hierro en serie como un entrehierro en serie. Por tanto, si el circuito tiene entrehierro, se convierte en un circuito magnético serie, cuya reluctancia total es la suma de todas las reluctancias parciales, como el cálculo de resistencias eléctricas en serie. Ahora les vamos a hablar sobre el circuito magnético paralelo o en derivación. En el caso de un circuito acorazado como en el de los transformadores, el flujo que produce la columna central se divide por las dos columnas laterales y por tanto la reluctancia equivalente de las ramas en paralelo es la inversa de la suma de las inversas, como sucedía con las resistencias en paralelo. Debido a la construcción geométrica de las chapas magnéticas en los transformadores acorazados, en estos circuitos se pueden hacer combinaciones serie-derivación, combinación interesante para realizar cálculos. Pero, en su aplicación real, ambas chapas se encuentran en contacto sin entrehierro. A partir de las expresiones anteriores, serie y derivación, estamos en condiciones de resolver los dos problemas que se nos pueden plantear. 1. Dada la fuerza magnetomotriz y núcleo determinado, calcular el flujo magnético resultante. Y 2. Dado un flujo magnético, diseñar un núcleo y la fuerza magnetomotriz necesaria para producirlo.